Buenos días, magistrada y magistrados. La sesión pública de la primera sala civil ha comenzado. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenos días. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la sesión pública con grabación de la Sala Colegiada Penal y Civil, señalada para el día 15 de febrero de 2023 a las 10 horas. Tiene el uso de la voz la secretaria de Acuerdos. Gracias, magistrado. Se encuentran reunidos los magistrados integrantes de la primera sala colegiada. La magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. El magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. Y el magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. Gracias. Secretaria, por favor, dé cuenta de los tocas listados para la sesión. Sí, magistrado. Como previamente se hizo el conocimiento de ustedes, magistrada y magistrados, así como de la ciudadanía en general en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala, como órgano colegiado, ha enlistado en total 11 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Con relación a la lista aprobada, pregunto a la magistrada y los magistrados si están de acuerdo y, de ser así, expresen por favor su anuencia en votación económica. Muchas gracias. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los proyectos de la magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma, quien tiene 4 resoluciones. La primera de ellas corresponde al número 1 de la lista de la sesión, es el TOCA 101-2022, deriva del expediente civil 988-2017 del Juzgado Tercero Civil y se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es una sentencia de fecha 8 de marzo del 2022 y la parte apelante es la parte demandada. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Someto a consideración de los magistrados de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en el que la juez declaró procedente el juicio extraordinario hipotecario, pues la parte actora sí probó su acción, en cambio la demandada no acreditó sus excepciones y defensas. A mayor abundamiento, cabe aclarar que el contrato base de la acción sí cumple con lo establecido en los artículos 584 y 585 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y por ello sí resulta procedente la vía hipotecaria. En cuanto al emplazamiento, se concluye que la parte apelante consintió dicho acto al no haberlo impugnado. En tal virtud, precluyó su derecho para efectuarlo. Se propone calificar los agravios manifestados por la apelante como infundados e inoperantes al no desvirtuar con hechos y fundamentos de derecho la determinación de la juez de primera instancia, debiendo confirmarse la sentencia definitiva impugnada. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrada. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. ¿Puedo continuar? Adelante, por Gracias. favor. El TOCA número 2 de la magistrada primera corresponde al número 2 de la lista de la sesión. Es el TOCA 139-2022, deriva del expediente civil 15-2021 del Juzgado Cuarto Civil. Se trata de un juicio extraordinario de arrendamiento. La sentencia apelada es de fecha 27 de abril del 2022 y los apelantes son la parte actora y la parte demandada. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de los magistrados de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto del recurso de apelación interpuesto tanto por la parte actora como por la parte demandada, en el que la juez declaró la procedencia del juicio extraordinario de arrendamiento y condenó a la demandada al pago de rentas, así como de los intereses moratorios y a la desocupación y entrega del predio arrendado. Asimismo, absolvió a la referida demandada al pago de la pena convencional, así como al pago de las rentas y cuotas mensuales de mantenimiento por la totalidad del plazo forzoso.
Se propone calificar los agravios manifestados por ambas partes como esencialmente fundados, debiendo modificarse la resolución impugnada en su parte considerativa, así como en los puntos resolutivos cuarto, en sus incisos 1 y 3, y el punto resolutivo séptimo. Lo anterior, por cuanto la juzgadora de primer grado no manifestó acerca del incremento anual del monto de la renta pactada, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, así como de las cuotas mensuales de mantenimiento vencidas y no pagadas, por la cantidad líquida que resulte del 10% sobre la renta mensual. Hechos que fueron pactados en el contrato base de la acción, así como en su convenio modificatorio. Finalmente, se propone absolver a la parte demandada al pago de las costas y gastos del juicio, toda vez que la parte actora no obtuvo la totalidad de las prestaciones que solicitó. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrada. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos. Gracias. El toca número 3 de la magistrada primera corresponde al número 3 de la lista de la sesión. Toca 168-2022, deriva del expediente civil 761-2000 del Juzgado Tercero Mercantil y se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El auto apelado es de fecha 7 de octubre del 2021 y el apelante es la parte demandada. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Someto a consideración de los magistrados de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en el que la juez suspendió la audiencia de remate en pública subasta y primera almoneda del predio hipotecado. De lo anterior, evidente que al suspenderse la audiencia no se llegó a dictar el auto aprobatorio de remate y por ello no hubo afectación o perjuicio como manifestó el recurrente. Se propone calificar los agravios manifestados por el apelante como inoperantes al no contener argumentos coherentes, debiendo confirmarse el auto impugnado. Secretaria, por favor, tome la votación. Sí, magistrada. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos. Gracias. El último toca de la magistrada primera corresponde al número 4 de la lista de la sesión, que es el toca 195-2022, deriva del expediente civil 265-2019 del Juzgado Tercero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es un auto de fecha 4 de julio del 2022 y la parte apelante es la parte demandada. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de los magistrados de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración de los señores magistrados se resuelve sobre el recurso de apelación interpuesto por la apoderada del demandado en contra de un auto en el que la juez concluyó que no se configuraba lo dispuesto en el artículo 1210 del Código Civil del Estado y en consecuencia no accedió a su solicitud. Se propone calificar los agravios de la recurrente como infundados debido a que pretendió pagar al cesionario el valor que dio por la cesión onerosa de derechos litigiosos para librar al deudor de su obligación, consignando la apelante la cantidad que consideró. Cubre el valor que el cesionario pagó con sus intereses y demás expensas, lo que deviene infundado, ya que como acertadamente resolvió la juez, no se actualiza lo previsto en el numeral 1210 del Código Civil del Estado, aunado al hecho
que, de interpretarse este artículo como pretende la inconforme, se estaría violando en perjuicio de la sesionaria el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia. En consecuencia, se propone confirmar el auto apelado. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrada. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien. Se continúa ahora con el magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos, quien enlistó una resolución. El toca 1 del magistrado segundo corresponde al número 5 de la lista de la sesión. Toca 160-2022, expediente civil 73-2018 del juzgado primero civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El auto apelado es de fecha 9 de mayo del 2022 y el apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. El juicio lo promueven los apoderados del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y en la sentencia se declara que ha procedido el mismo y se condena a la parte demandada. La apoderada general para pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la parte demandada presentan un convenio, el cual no es aprobado por la jueza. La parte demandada interpone el recurso de apelación y señala en lo medular lo siguiente. 1. Que el auto impugnado carece de motivación. 2. Que ese acuerdo cumple con las formalidades que establece el Código Civil del Estado de Yucatán y además fue ratificado. 3. Señala que aunque es cierto que el monto del saldo insoluto aumentó por los pagos incumplidos, la juez estuvo en aptitud de realizar la modificación pertinente. 4. Que ha comenzado a realizar los pagos de las aportaciones estipuladas en el convenio en cuestión, desde el momento en que lo firmó y su crédito ha quedado regularizado ante el instituto actor. Y en ese sentido, la decisión judicial trae como consecuencia que se cancele el convenio y que el instituto pueda solicitar el remate de su vivienda. 5. Señala que la mensualidad estipulada en el convenio le es accesible porque cuenta con empleo y no es su deseo que el convenio celebrado pierda validez. La propuesta es declarar infundados los agravios. Tal como percibió la juez de primera instancia, a partir del análisis conjunto del convenio y la sentencia ejecutoriada, se aprecian diferencias que exceden del límite de la condena, que actualmente es cosa juzgada. En la sentencia se especifica que por concepto de suerte principal, la parte demandada deberá pagar a la actora la suma de 124.2281 veces el salario mínimo mensual, que se incrementará en la misma proporción que aumente el salario mínimo diario, siempre y cuando su incremento no esté por encima de la unidad de medida y actualización. B. Las cantidades que se hayan generado a partir de abril del año 2016 en concepto de interés ordinarios, así como las que sigan generando hasta la total liquidación del presente asunto, a razón de tasa del 6.3% anual. Y C. Las cantidades que se hayan generado en concepto de intereses moratorios a partir de abril del año 2016, calculado conforme a la tasa equivalente del 10.23% anual, no 11% como se precisa en el convenio, así como los que se generen hasta la totalidad liquidación del adeudo. Además, aunque en la sentencia se reconoce que estas cantidades pueden incrementarse, como también enfatiza la parte apelante para justificar aquella diferencia, de la lectura del convenio se advierte que, en realidad, no se reconoce la condena que ha causado ejecutoria y la transacción se plasma como si fuera un nuevo clausulado del crédito. Por estas razones resulta correcto que la juez denegara la aprobación del convenio presentado, pues el principio de seguridad jurídica imposibilita anular los efectos de la sentencia en cuanto a los hechos anteriores a la cosa juzgada, y por otro lado, permite anular los pactos usurarios que se generen con respecto a los hechos sobre los que ya se juzgó en definitiva, como el transaccional al que se refiere el artículo 403 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, con lo cual se logra un equilibrio entre los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y de prohibición de la usura. La determinación que se adopta no impide que las partes puedan replantear la transacción o ajustar las cantidades que el apelante pudo haber cumplido con el afán de regularizar su crédito, máxime si, como dice la demandada, es su deseo convenir y que no se remate su vivienda.
Finalmente, resulta infundado que la jueza estuviera en aptitud de modificar de manera oficiosa el pacto que ratificaron las partes, pues aun cuando es un deber para el órgano jurisdiccional introducir de manera oficiosa el tema de la usura, el convenio en cuestión se pactó y ratificó después de que causó ejecutoria la sentencia, y en tal sentido se trata de una posibilidad de oposición para la parte condenada, que corresponde plantearla en la modalidad de transacción que se empleó únicamente a las partes. Por lo anterior, procede confirmar el auto apelado en el que se denegó la aprobación del convenio propuesto con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien. Se continúa ahora con los tocas del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer, quien enlistó 6 resoluciones. La primera de ellas corresponde al número 6 de la lista de la sesión. Es el TOCA 163-2022, expediente civil 175-2020 del Juzgado Tercero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 13 de abril del 2022 y el apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Someto a consideración de los magistrados que integran esta sala el proyecto de resolución cuya síntesis expongo. De un estudio exhaustivo de las constancias que integran el expediente de origen, se puede apreciar que en el contrato base de la acción no hay sometimiento expreso por parte del demandado en obligarse como deudor solidario, sino como garante hipotecario, figuras que son completamente diferentes conforme a la teoría de las obligaciones. Debido a la naturaleza de esta obligación, la misma no puede presumirse, sino que debe estar el sometimiento expreso de quien la contrae en el acuerdo de voluntades. Por ello, al no existir dicha expresión, los agravios del recurrente se basan en premisas falsas, por lo que son inoperantes y en consecuencia es procedente confirmar la resolución recurrida. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado tercero corresponde al número 7 de la lista de la sesión. Toca 173-2022, deriva el expediente civil 383-2020 del Juzgado Cuarto Civil. Es un juicio extraordinario hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 24 de mayo del 2022 y el apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. La parte apelante se duele de que en la sentencia recurrida la ACU absolvió al demandado del pago del crédito otorgado por el instituto actor, ya que aquel en virtud del contrato es obligado solidario de esta, en cumplimiento de sus obligaciones de pago, lo cual fue desestimado por la juez. No, perdón. Procedo a explicar nuevamente la síntesis del proyecto que pongo a su consideración. Sí, es el 383-2020. ¿De acuerdo? 383, sí. Disculpen. La propuesta es la siguiente. En el presente caso, de un estudio íntegro de las constancias que integran el expediente de origen, esta superioridad aprecia que la primera instancia no señaló expresamente el artículo en el que resolvió lo correspondiente a la actualización de la suerte principal en ejecución de sentencia. Sin embargo, se aprecia que el razonamiento utilizado sí fue correcto, por lo que carecen de trascendencia la omisión de los mismos, por lo que se califican como infundados los agravios hechos valer por el recurrente en lo correspondiente a la fundamentación y motivación. De igual forma, se considera que la juez de origen sí realizó un estudio exhaustivo de todas y cada una de las constancias que integran el juicio, ya que de no haberlo hecho no le hubiera sido posible determinar el vencimiento anticipado del contrato base y tampoco hubiera podido pronunciarse acerca de las prestaciones reclamadas.
Por ello, resultan infundados los agravios hechos valer por el recurrente en cuanto a la exhaustividad. En lo correspondiente a las manifestaciones hechas valer por el recurrente en su escrito de agravios relacionadas con el pago del monto señalado en la sentencia, las mismas no son procedentes de estudio al tratarse de meras hipótesis y no constituyen argumentos lógico-jurídicos, por lo cual se propone calificarlos de inoperantes. En atención a lo anterior, se propone confirmar la resolución impugnada. Por favor, secretaria, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado tercero. Corresponde al número 8 de la lista de la sesión. Es el toca 80-2021, que deriva de la causa penal 46-2012 en 6 tomos del Juzgado Primero Penal. La sentencia apelada es de fecha 14 de julio del 2020 y el apelante es el sentenciado. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Propongo el siguiente resolución cuya síntesis quisiera exponer. En atención a que se detectó una irregularidad procesal de manera oficiosa que impacta con el debido proceso, consistente en la falta de ratificación de los dictámenes periciales y exámenes especializados que obran en la averiguación previa, mismos que sirvieron de base para dictar la sentencia impugnada, se propone reponer el procedimiento desde el acuerdo previo a que la juez de origen declaró agotada la instrucción para el efecto de que ordene las diligencias de ratificación correspondientes. Se dice lo anterior en el entendido de que al subsanar esa violación procesal, las citadas pruebas dejarán de ser imperfectas y en consecuencia estarán en la posibilidad de poder ser analizadas y valoradas. En tal virtud, resulta innecesario entrar al estudio y pronunciamiento de los agravios expuestos por el defensor público del sentenciado. No se omite manifestar que en la resolución recurrida fueron valoradas pruebas que ya habían sido excluidas por la entonces Sala Colegiada Penal en diversa apelación correspondiente al mismo proceso. Respecto a estas, no se ordena su reposición y se instruye a la primera instancia a cumplir con lo ordenado por la alzada en este asunto. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado tercero corresponde al número 9 de la lista de la sesión. Toca 5-2022, causa penal 11-2020 en 2 tomos del Juzgado Primero Penal. Se trata de la resolución de fecha 12 de enero del 2021, la que fue apelada, y el apelante es el procesado. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Someto a consideración de los magistrados que integran esta sala el siguiente proyecto que en síntesis expongo. Al no existir escrito de agravios por parte del indiciado apelante, se procedió a analizar las constancias remitidas a esta superioridad en forma oficiosa, siendo que de un estudio exhaustivo de las mismas se concluye lo siguiente. Al momento de la detención no existió flagrancia, por lo que diversos indicios que derivan de dicha detención se obtuvieron en forma ilícita. En consecuencia, no deben ser tomados en consideración. Sin embargo, existen indicios suficientes para acreditar los elementos del cuerpo de delito de lesiones cometido en pandilla y ataques peligrosos, así como la probable responsabilidad del inculpado en su comisión. Sin embargo, la resolución establece su autoría en términos de la fracción primera del artículo 15 del Código Penal del Estado, cuando se considera debería fijarse en la fracción séptima de dicho artículo, por lo que se propone modificar el auto apelado. Por último, de conformidad con el artículo 323 del Código de Procedimientos en materia penal, corresponde dictar auto de formar prisión y no auto de seguro y formar prisión como se determinó en la resolución de primera instancia. Por favor, secretaria, proceda a la votación.
Sí, magistrado, muchas gracias. Maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien, el siguiente toca del magistrado tercero. Es el toca 5 del magistrado tercero, pero corresponde al número 10 de la lista de la sesión. Toca 54-2022, deriva de la causa penal 2-2021 del juzgado primero penal. Se trata de una resolución de fecha 12 de abril del 2021, la que fue apelada, y los apelantes son el Ministerio Público y el querellante. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Someto a consideración de los magistrados que integran esta sala el proyecto de resolución que en síntesis expongo. Después del estudio y valoración de los datos de prueba, contrario a lo resuelto por la juzgadura de origen, se encuentran reunidos los requisitos exigidos por el artículo 16 constitucional, en tanto que los datos de prueba que integran la presente causa son por el momento aptos e idóneos para acreditar la existencia del cuerpo del delito de fraude al implicado y la probable comisión de este en dicho delito. Lo anterior trae consigo que se proponga que se califiquen de fundados los agravios esgrimidos por las partes apelantes y en consecuencia se revoque la resolución apelada. De ahí que, de accederse a las pretensiones de la Fiscalía Estatal en los términos descritos a lo largo del presente proyecto, así como las de la víctima, y por lo tanto decretar, con fundamento en el artículo 290, fracción segunda y 291 del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado en vigor, dictar la correspondiente orden de aprehensión en contra del indiciado. Por favor, secretaria, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien, el último toca de la lista de la sesión es el número 60-2022 del magistrado tercero, deriva de la causa penal 106-2013 del juzgado octavo penal, que luego migró a la número 641-2013 del juzgado cuarto penal. Después migró a la 1645-2013 del juzgado segundo penal y actualmente se encuentra en el juzgado primero penal con el número 2691-2013. La sentencia apelada es de fecha 8 de mayo del 2019 y los apelantes son el sentenciado y la defensa pública. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de los magistrados que integran la presente sala el proyecto de resolución que en síntesis expongo. En atención a que se detectó una irregularidad procesal de manera oficiosa consistente en la falta de ratificación de los dictámenes periciales y exámenes especializados que obran en la averiguación previa, mismos que sirvieron de base para dictar la sentencia impugnada, se propone reponer el procedimiento previo al dictado de la citación a la audiencia de vista pública, a fin de que la juez de origen ordene las diligencias de ratificación respectivas. Lo anterior en el entendido de que al subsanar dicha violación procesal, las citadas pruebas dejarán de ser imperfectas y estarán en la posibilidad de poder ser analizadas y valoradas. Ahora, en virtud de que esta decisión adoptada, se hace innecesario entrar al estudio y pronunciamiento de los agravios expuestos por el defensor público del sentenciado. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien, se ha terminado con los proyectos listados para esta sesión, magistrada y magistrados. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Se ordena a la secretaria de Acuerdos que levante el acta de la presente sesión y la someta a aprobación y firma de la magistrada y los magistrados que integramos esta sala, para que después de ser publicada se cumpla con las obligaciones de transparencia. Siendo entonces las 10:40, se declara cerrada la sesión. Gracias.